Hola a todos, el día de hoy vamos a aplicar el modelo neo-keynesiano correspondiente a la sesión 9 del curso de modelamiento matemático. En ese sentido, esta exposición estará presentada por el grupo número 4 y para ello vamos a abordar 7 importantes temas, empezando con la introducción. Si bien es cierto, en el anterior modelo vimos con mayor énfasis la competencia perfecta, donde veíamos que el precio de un único bien era igual al costo marginal y el beneficio era igual a cero, teniendo en cuenta un equilibrio general competitivo. En cambio, ahora se cambia el panorama a una competencia imperfecta, donde va a haber un cambio respecto al sector productivo de la economía y también se va a dar énfasis a los bienes finales y bienes intermedios, donde el bien intermedio va a ser heterogéneo, va a generar un mercado de competencia monopolística y además luego se va a agregar para luego producirse y dar pase ya al bien final, el cual se puede comercializar en una competencia perfecta, en una competencia ya perfecta. En ese sentido, hay algunas consideraciones a tomar en cuenta como la competencia y los precios, donde el salario y también el tipo de interés reales son menores a lo que puede resultar en un modelo sin imperfecciones. Y por otro lado, hay una menor utilización de los factores productivos. También es importante considerar la evidencia empírica, que va a ser la base, va a ser un pilar para introducir imperfecciones en el mercado. Ahora bien, ya de lleno al modelo neo-keynesiano, que es el tema principal de toda la exposición, sin duda alguna, el pilar principal, la base principal es la competencia imperfecta. Además, al agregar también imperfecciones en el modelo, se puede agregar se puede agregar el factor trabajo, que es un bien diferenciado entre los consumidores. Ahora bien, el segundo punto en esta exposición son los hogares. Entonces vamos a tener algunas ecuaciones que nos van a ayudar a entender mejor el tema. Por ejemplo, tenemos aquí la primera ecuación que es la función de utilidad instantánea, donde es importante considerar que los consumidores no tienen una preferencia en sí. Entonces CT va a ser igual, una diferencia diferenciada. Entonces CT es igual al consumo privado de los bienes y servicios y el ocio va a estar determinado por 1 menos LT, que es el tiempo total. Y bueno, tenemos también el parámetro em, que va a indicar el peso del consumo. Hemos también planteado en la maximización de las utilidades, donde las principales variables con respecto a la utilidad van a ser el consumo privado en bienes y servicios y también el ocio. Tenemos la restricción presupuestaria del consumidor y es importante considerar esta ecuación porque tiene mucha relación con la ley del movimiento del capital. Entonces, viendo estas dos ecuaciones, vemos que hay un factor en común que es el interés, lo cual va a permitir que se pueda reemplazar la ley de movimiento del capital en la restricción presupuestaria, dando así esta penúltima ecuación presentada en esta diapositiva, que es la rentabilidad neta del capital. Sin embargo, hay una problemática en cuanto a la optimización de los hogares. Por ello se utiliza un lagrangiano, que es el que vemos a continuación, con lo cual al resolver el lagrangiano se puede obtener que una senda óptima del consumo, como también una dotación de tiempo que se puede dedicar al trabajo y también un capital físico determinado o dado por el precio de los factores en la producción. Continuando con la exposición, si resolvemos el problema, tenemos las condiciones de primer orden, conocidas como CPO, para lo cual está determinado que las condiciones que tenemos entre corchetes serían igual a cero. Además, si trabajamos las primeras condiciones de optimalidad, tendríamos esta condición, la cual está denominada como la condición de optimalidad intratemporal. Y si combinamos la primera y la tercera condición de primer orden, tendríamos la ecuación más conocida como una ecuación de Euler, que en este caso está determinada por el ahorro de los hogares. Respecto a las empresas, en este caso vamos a tocar el sector productivo de la economía, por lo cual, por una parte está el sector de bienes productivos y por el otro está el sector de bienes finales. Respecto a los bienes intermedios de las empresas productivas, estas tienen que contratar factores productivos para ver cuánto van a producir y demás situaciones. A diferencia del sector de bienes finales, que tenemos como única empresa que agrega los bienes intermediarios en un único bien final, que es básicamente para ser consumido o invertido por los agentes. Ahora, respecto a las empresas, la producción del bien final está bien, mejor dicho, producido por una empresa que actúa en competencia perfecta. Para ello, combina los bienes intermediarios y agrega un único bien final, usando esta ecuación que determina en este caso la tecnología. En el caso de esta ecuación, θ viene a ser menor a 1, que es la elasticidad de sustitución entre los bienes diferenciados diferenciados. Este parámetro va a determinar el margen de beneficio, conocido como markup,
en el mercado de los bienes intermediarios. La producción del bien final del productor es perfectamente competitivo y maximiza sus beneficios. Estas son las ecuaciones, como ya anteriormente mencionamos, del problema de la empresa del bien final. Tenemos como resultado estas dos ecuaciones que van a maximizar. Y la producción del bien final estaría determinada por las condiciones de primer orden, que tienen a ser estas dos que se ven en pantalla. Además, la producción del bien final estaría operando sobre la... Bueno, continuamos. La segunda etapa consiste en la ecuación de costo, que está sujeta a la resolución tecnológica de y entonces el lagrangiano sería esta ecuación de costo. Aquí notaremos que el multiplicador de Lagrange mide el precio sombra de variar el uso de los servicios de capital y trabajo. Esto es el costo marginal. Si de las ecuaciones anteriores despejamos los factores de producción, tendríamos las dos siguientes ecuaciones. En la primera etapa, la empresa determina el nivel de precios óptimo para el bien que produce. El problema que resuelve la empresa es el siguiente. Sustituyendo la función de demanda del bien que produce la empresa derivada anteriormente del problema de maximización de la empresa agregadora del bien final, obtendríamos esta ecuación. Ahora despejamos por el precio. Aquí la diferencia entre el precio y el coste marginal es que es mayor a 1. Para que exista competencia monopolística se requiere que sigma sea mayor a la unidad. Si sigma es igual a 1, entonces estaríamos en el caso competitivo del modelo neoclásico. Ahora entramos a equilibrio. La definición de equilibrio para esta economía es similar a la que hemos visto para el caso del modelo neoclásico. El equilibrio competitivo del modelo implica obtener secuencias para las variables, de forma tal que se cumplen las condiciones que definen el equilibrio. De esta forma necesitaríamos entonces estas 7 ecuaciones. Bueno, para continuar con la exposición hablaremos sobre la calibración, esto respecto de los parámetros. Para ello vamos a asumir el proceso para la productividad total de los factores, como se ve en la pantalla, nuestra siguiente ecuación. Los parámetros a calibrar son los siguientes, alfa, beta, omega, entre otros, ¿no? Cabe recalcar que respecto del modelo básico, el parámetro adicional que se va a analizar pues es sigma. Esto debido a que es importante recordar que la elasticidad de sustitución entre bienes diferenciados pues va a reflejar el poder de los mercados, de las empresas que van a producir los bienes intermedios. Bueno, otro punto resaltante es que el valor que se estima para markup, según HAL 1988, es de 1.8, lo que va a equivaler a una elasticidad de sustitución de 2.25. Y los valores calibrados para este margen de beneficio pues siempre están entre una ratio de 1.1 a 1.8. ¿Cómo se visualiza, por ejemplo, aquí los parámetros, el objetivo y el valor? De ahí que el resultado para ello, para este caso, por ejemplo, tomando en cuenta el país de calibración, pues España, vamos a asumir que los números son explorables y vamos a dar un valor de 5 para la elasticidad de sustitución, equivalente a un beneficio de 1.25. Respecto al estado estacionario, debemos de recordar que este equilibrio, el valor de las variables se van a mantener constantes en el tiempo y esto va a ser irrelevante que pueda eliminarse, ¿no? Entonces, o añadir la siguiente, como en este caso, por ejemplo, CT igual a CT más 1 igual y así sucesivamente igual al consumo, ¿no? Ahora, como también se visualiza, esto se va a despejar en el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, teniendo al final la ecuación de Y igual a consumo más I, ¿no? Entonces, en este caso, la resolución de los valores estacionarios se realiza de forma similar a lo realizado en nuestro modelo base. Como les indicaba anteriormente, la única diferencia es que ahora estamos asumiendo el valor sigma, o se está incrementando, a diferencia del modelo base, eso es lo que se está incrementando. Ahora, en lo que concierne a lo que es senda de transición, en este punto vamos a comparar las consecuencias agregadas y sobre el precio de los factores del mismo shock aplicado sobre dos economías que van a diferir del sector productivo en cuanto a su grado de competencia. Como se puede visualizar en la gráfica, por ejemplo, esta tiende a tener menos curva respecto de ella y esta ya se vuelve más cóncava, ¿no? A diferencia de esta que es más convexa y esta aún incluso va decreciendo más y volviéndose más cóncava.
Como consecuencia de este mecanismo, los hogares son los dueños de los factores de producción y van a percibir un menor efecto derivado del aumento agregado de la productividad. Eso sería todo. Muchísimas gracias.